Gracias. Facundo, Gracias. ¿contento? Muy contento, sí. Buena elección, ¿eh? Sí, estamos sumando para ganar en noviembre, así que estamos todos muy contentos y hay un nuevo pedido de rumbo de la gente. Hace 2 días competían, ahora van en la misma lista. Están juntos. Sí, y es así es la democracia. Nosotros decidimos darle la posibilidad a los ciudadanos para que ordenen quiénes eran los mejores representantes para el Congreso, para las legislaturas, para los consejos deliberantes, y eso es bárbaro, porque empoderaste a los ciudadanos, y creo que los ciudadanos han elegido y ahora vamos a trabajar juntos, más juntos que nunca, para ganarle al kirchnerismo. Y ahora van a compartir como lista, Facundo, ¿no? Sí, o sea, ¿ahora cómo queda? Santilli primero, vos segunda. Y Facundo tercero. No, Facundo. ¿vos quedás tercero? Sí, exacto. Ah, vos Sí, quedás sí. tercero, perfecto. Bueno. Y después hay un sistema DON. Sí, después hay un sistema se está DON, sí, trabajando, exacto. pero es como decía Graciela, la idea era ampliar la coalición, era sumar gente que quizás estaba desencantada, gente que nunca nos votó, y se logró esto. A nosotros, inclusive algunos nos decían que veníamos a complicar la coalición, y fue todo lo contrario. Le ganamos el domingo porque se amplió la coalición, rescatamos voluntades que quizás no nos hubiesen acompañado de otra manera. Así que justamente demostramos que sumando se puede ganarle al kirchnerismo. ¿Cuántos votos sacaste? Más de 1.250.000. Y Bien. ganamos en 73 de los 135 municipios. Ah, ¿tenés el mapita que yo mandé porque es interesante para charlar con En Facundo? la mitad de los municipios ganaron. Más de la mitad. Ganaste en el interior. En el interior. Te fue muy bien en el sí, interior, en bueno, el campo, digamos. Sí, seguramente ese sector... Ahí lo tenés. Lo rojo sos vos, lo amarillo Santilli. Exactamente. Obviamente lo rojo tiene menos densidad poblacional, Claro. es obvio esto. Porque en el conurbano ganó Santilli. la lista de Santilli. ¿Y por qué te votó el campo a vos y no a Santilli? Bueno, yo vengo del campo, me crié en Salto, pero además no toda la gente del interior vive en el campo. Si bien la economía del interior está vinculada al campo, los valores de la gente del interior tienen que ver con cosas que quizás pudimos demostrar nosotros en la campaña: la educación, la mirada del futuro, el bien común, una mirada de la Argentina de fuera de la grieta. Saltar por arriba de la grieta. Me parece que hay valores de la gente del interior que quizás tampoco estaban representados. Lo que pasaba antes, que había una más homogeneidad en los colores de la coalición. Esta es una coalición que... Antes era todo muy amarillo. Eso. Claro. Bueno, y fíjate el mapa que tienen ustedes ahí, que ya ese color no más es... parejito. Digamos, hoy el amarillo pasó a un multicolor. Y esa dinámica creo que... Está bien. Esa dinámica va a tener que ser una realidad. Creo que es lo que se viene, una coalición con diversidad, más reciprocidad entre las identidades. ¿Estás de acuerdo que sea un poquito menos amarillo, más multicolor? Yo creo que Juntos viene de una conformación de distintas fuerzas políticas. Nosotros, vos sabés que nosotros tenemos nuestra agrupación que se llama Confianza Pública, y nosotros nos hemos sumado a la coalición en el 2017. Y después, a mí me parece que el gran acierto de la Unión Cívica Radical, que integraba la coalición, en el interior hay muchísimos intendentes, y te han acompañado a vos y a todos los candidatos radicales que son muy queridos, que han hecho grandes gestiones municipales, que me parece que fue sumar a personas que no venían de la política, como en el caso de Facundo, como en el caso de Martín Tetaz en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Buena elección y también, otros a lo largo del país. Pero me parece que es importante eso, porque la sociedad necesita que se sumen a la política personas que tienen otras miradas, que por supuesto compartimos con Facundo y con todos los valores, al país que queremos ir, al país de la educación, al país del trabajo, al país del crecimiento, ¿no? Quiero hacer una pregunta ahí, porque ahora estamos viviendo, creo, en lo que vemos del gobierno actual, una coalición que se amplió muchísimo, incorporó mucha gente para poder ganar una elección, pero que ahora tiene un montón de contradicciones internas. ¿Ese riesgo crees que puede estar presente dentro de esta conformación tan grande? A mí me parece que no, porque la coalición del kirchnerismo, al Frente de Todos, es una coalición para gobernar, para tomar el poder de la Argentina. Nosotros hoy es una elección legislativa y creo que nosotros hemos demostrado que lo hacemos para crecer, para poder ser una fuerza política que cambie definitivamente este destino
que parece una tragedia en Ahora, nuestro país, ¿no? Graciela, De los últimos 10 años que no crecemos, que los chicos se están yendo. ¿A Facundo te había pasado lo mismo? Venían las abuelas, las mamás, los papás, y en todas las reuniones que hacíamos, de vecinos, con jubilados, decían, estoy desesperado, mi hijo se fue o se está por ir. Entonces, nosotros somos un país de inmigración, nuestros abuelos, nuestros padres, creo que todos tenemos esta historia de lo que nos pasó. Sí. Vamos a permitir que no haya futuro en la Argentina. Ahora, Y ese es el futuro que tenemos que construir. ¿Ustedes no creen que esta elección, a mí me parece que es mucho más importante que los nombres de todos ustedes juntos? Totalmente. El resultado. Totalmente. Está claro. Básicamente, ¿por qué? ¿No creen que cambian las costumbres? Porque, a ver, ustedes probaron que el dedo no es negocio, tanto en la ciudad como en la provincia. Y En esto no- 17 provincias hubo. Exactamente. Entonces, esto no empujará al peronismo que alguna vez empiece a hacer internas, digamos, porque acá el tema es que hasta ahora rige el dedo. La Hasta última ahora, que hicieron fue Cafiero Menem. exactamente. Imagínate. El negocio del peronismo era el dedo. Bueno, todos ustedes probaron que el dedo no es negocio. ¿Por Claro. qué? Porque ustedes levantaron votos que no los hubieran levantado si hubieran aplicado lista única. Ya lo habían probado, perdóname que te interrumpa, Sí. cuando fue Macri Sanz Carrió. Exacto. Que fue una También. buena. Y después se olvidaron de hacer primarias. Y quizás porque, viste, desde el poder a veces es como que ordena más, pero yo creo que Había es que dar el muy paso. bueno. Sí, igual la Muy reta en la bueno ciudad no quería esto. hacer mucha interna tampoco, Bueno, le pero crecieron internas. yo creo que Y en la ahora, provincia tampoco, porque también hay que decir la verdad. ahora se Que habrá Manes dado... fue una molestia para el... Se habrá dado- Sí, pero terminó siendo un buen negocio. Se habrá dado cuenta para de Manes. que era un error. Para Nosotros todos, creo. con Martín Lustó, por ejemplo, en su momento, en el 2015, fuimos a una interna. Sí. Y nosotros sumamos. Cuando sumamos, fuimos a la segunda vuelta y casi ganamos Ahora, la una pregunta para los dos. ¿Por qué la paliza? ¿Por qué el gobierno se come una paliza en 17 provincias? Recién veíamos los datos del conurbano. Si querés lo podemos volver a poner, no todos, pues son un montón. Pero perdieron en Quilmes, en San Martín, en Ituzaingó. Tigre. ¿Qué pasó, Tigre? Bueno, lo dijiste en parte vos en tu editorial. Las pandemias, lo charlamos creo que en medio de la cuarentena, hacíamos Zoom, ¿te acordás? Y Sí, lo sí. charlábamos. Y ahí charlamos hace un tiempo, en el medio de la cuarentena ya habíamos comentado, Lo de los chicos. y además de cómo los líderes manejan una pandemia. Sí. En el sudeste asiático, en el 2003, hubo un estudio sobre cómo se debe manejar una pandemia desde el punto de vista de un presidente o líderes. Y lo que recomendaban en un artículo científico sobre el liderazgo de una pandemia es decirle la verdad a la gente. Si algo no se sabe, hay que decir no sabemos. Dar cierto horizonte, cierta perspectiva. Que la sociedad que se está empobreciendo, que la sociedad que está perdiendo el trabajo, que la sociedad que se está enfermando ve que los líderes piensan en el bien común y no es un privilegio. Claro. Y además, tratar de unir a la población y llamar a los expertos de todas las áreas y de todos los sectores. Hicieron todo al revés lo que Y sabés acabas que de decir. lo charlamos, creo que con vos hace un tiempo en la cuarentena. En A24. Y, Sí. claro, y si no es un boomerang. O sea, la pandemia siempre cambia una sociedad, pero el mal manejo de la pandemia influyó. Y yo te voy a decir una cosa que seguramente a Graciela le pasó lo mismo. Mucha gente vulnerable que está viviendo en condiciones muy malas, ya sabe que su destino personal, lamentablemente quizás vamos a intentar cambiar, pero mucha gente ya está convencida que su destino personal Está resignada. no va a cambiar en la Sí, sí, Argentina, sí, sí. pero no quiere que sus hijos vivan peor que ellos. Y con un año y medio de educación sin clases presenciales, eso fue algo para mí muy duro, que el padre humilde decía, yo ya no quiero soportar que mi hijo va a vivir igual que yo o peor que yo. Esa Eso fue la para gran mí, macana, vos lo ¿no? dijiste recién Sí, acá, sí. un año y medio sin clases presenciales, No lo a entendí. mucha gente vulnerable dijo, basta, yo no quiero que mi hijo viva como yo. Yo ya estoy claro. resignado a vivir así, quizá. Yo creo que hay un gran futuro en la Argentina si hay un cambio de rumbo. Sin ¿Cómo? clases presenciales fue sin clases Claro, directamente. no era pero el lo impacto- mismo. bueno, pero también la sensación del padre que decía, no quiero que mi hijo viva peor que yo. Yo ya me la aguanto con Claro. todo lo que me pasa. Pero con los chicos no. Eso fue para mí un Mirá, quiebre. te leo Pero una el mal encuesta- manejo de la pandemia es un boomerang. Te leo una encuesta de Taquión del otro día que me parece súper interesante. 9 de cada 10 pibes sostiene que tuvieron problemas de sueño. 6 de cada 10 argentinos aumentó de peso durante la pandemia. Es para vos esto. 5 de cada 10 le cuesta concentrarse. 18% aumentó el consumo de cigarrillos. 15% aumentó el consumo de alcohol. 10% comenzó a fumar. 9 de cada 10 jóvenes experimentaron soledad durante la pandemia. 3 de cada 10 dijeron que su vida sexual empeoró. Sentimientos más frecuentes, cansancio, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad,
depresión y abatimiento. Mirá, Tremendo. y el impacto que vos describís, que nosotros lo estudiamos en la Fundación hace un tiempo, va a durar más que la pandemia. Y la pandemia todavía no terminó, es un maratón que todavía tenemos varios kilómetros por recorrer, pero esto se sabe de previas pandemias, que el impacto psicológico dura más que la pandemia. Y si bien nos afecta a todos, hay 5 grupos más vulnerables. Los niños, las mujeres, los más grandes, que estaban con una epidemia de soledad antes de la pandemia, ahora se profundizó, los más pobres y nosotros que trabajamos en el sistema de salud. Pero el impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia y nadie habla de esto. La respuesta en salud mental ante una pandemia debe ser tan importante como la vacunación. Y acá nadie habla... Para vos, eso fue parte del cachetazo que se comió el gobierno el domingo. Totalmente. El mal manejo de la pandemia fue... E ignorar a una sociedad que se estaba empobreciendo, que estaba enfermando, que estaba perdiendo el trabajo... y mostrando ciertos privilegios como la foto fueron determinantes. Te pregunto por el impacto psicológico, pero en la política. Vos hasta hace 6 meses no eras político. Ahora, digamos, te recibiste de político. Fuiste a una elección, te fue bien. Bienvenido. Vas a ir a la Cámara de Diputados. El templo de... el derroche de la política. Pensé que ibas a decir la tranza, la rosca. No, no sí, sé qué. iba a decir la rosca, pero es una palabra poco televisiva. Rosca, pero ibas a decir. contrato, dieta, dame un despacho con baño. ¿No te da un poco de miedo de caer en esas cosas? Porque el humano se tienta a veces, digamos. No, yo si algo estoy seguro que no voy a cambiar mi manera de ser, eso nunca, y vengo a ser un servidor público, no a servirme de lo público. Creo que en la Argentina no tenemos que llamar más políticos y hay ciertas como jerarquías. Yo todavía no soy, pero vamos a ser servidores públicos. Es muy importante ese concepto, y más en una sociedad como esta, que ya venía sin rumbo, que venía para ser reconstruida antes de una pandemia, mucho antes de la pandemia había que reconstruir Argentina, y ahora después de una pandemia y mal manejo hay que reconstruirla. Y me parece que lo que tenemos que hacer es comprometernos todos. Lo que pasó también, más allá del radicalismo y lo que contaba Graciela, es que mucha gente como yo, de la sociedad civil, dio el paso. Muchos nos involucramos. Hay mucha gente que se comprometió y esto va a contagiar a muchos más, porque si en la Argentina, y lo repito, aunque parezca aburrido, no quiero dejar de insistir en esto, si en la Argentina no generamos un clima de época parecido a lo que fue la reconstrucción democrática, que fue producto de millones de argentinos, ahora con la modernidad. Alfonsín. Pero ahora con la modernidad, con el progreso, con la prosperidad. Nos falta un Alfonsín, bueno, igual parece. pero ¿por qué? Porque vos dijiste una cosa importante con todos estos síntomas que describías, que yo confirmé en esta campaña. La sociedad argentina no solo tiene que ser administrada, está quebrada la sociedad, tiene que ser inspirada. Si una sociedad no es inspirada al progreso, Argentina no tiene solución por más que se administre bien. Por eso te digo lo de Alfonsín. Vos decís, ese momento histórico yo no lo viví, pero lo siento cuando pongo los discursos, y vos ves a una señora que dice con el peronismo se garcha, hay como una diferencia de valores, de honestidad intelectual, de formación, de vulgaridad. Hay una distancia con ese momento. Bueno, pero vos fíjate que esta elección del domingo mostró que la sociedad está por encima de la dirigencia. Sí, no tengo la sociedad la menor marcó duda. un nuevo rumbo que la dirigencia no va a tener que desaprovechar. La sociedad está muy por arriba de la Muy por arriba. Sí. Mirá, lo que pide la sociedad es menos grieta, trabajo, educación y seguridad. No IFE. Y la política discute Claro, entre... ahora, No están pidiendo eso yo IFE. le quería preguntar a Graciela, porque a mí me parece que ese tema es central. Acá hay un pedido de, vos lo dijiste recién en la editorial, Sí. la gente quiere trabajar. Trabajar. Sí. El gobierno está reaccionando planteando que va a tirar plata a baldes de acá a Como noviembre, siempre. como siempre. Bolsos de plata. Inyección. Bolsos de plata tirando, sí, pero van a ser de pesos estos. Para calmar esto. Ahora, hay un reclamo con el tema de, listo, hay que terminar con el sistema de asistencialismo que hay en Argentina como está. Ahora, eso hay que ver si ¿ustedes son conscientes del el esfuerzo que es eso? Porque dejemos en claro que acá nadie bajó los planes sociales. ¿Saben cómo que ese es el esfuerzo de cualquiera que quiera ejercer el poder en Argentina? ¿Que eso está en la agenda hoy número 1? Mira, yo creo que sí, hoy la gente quiere trabajar, no quiere limosna, digamos, no quiere que le den un bono a los jubilados. Pero hay que salir, ¿no?, del tema. Que pueda ayudarlos un mes, 2 meses. La gente quiere previsibilidad, no quiere recibir un plan social que les permite por ahí hasta sobrevivir. Lo que quiere es progresar. Entonces, tenemos que ir a eso. Y yo creo que el desafío es subsidiar el trabajo, ¿eh? Y nosotros tenemos propuestas. Diego presentó, por ejemplo, la ley para crear empleos jóvenes, que es un problema. La Argentina es el país con mayor desempleo en los jóvenes de toda Latinoamérica. Y es desgravar el trabajo. Y hay que dar esta discusión en serio. Ahora, para eso necesitamos tener
una masa crítica en el Congreso de personas que quieren dar estas discusiones, que no quieran dar la discusión sobre la ley del Ministerio Público, la reforma judicial, porque esos no son los temas que le preocupan Graciela, a nadie en la provincia de Buenos me gusta ese Aires. graph, la gente no quiere limosna. ¿Le podés mostrar a Graciela y a Facundo la limosna, la placa de los planes sociales? Porque hoy yo te pregunté, yo sé que ya lo hemos hecho, pero lo actualizamos porque ahora vuelve el IFE. No sé, hoy anunció el Destape que vuelve el IFE. Sí, estábamos hablando del día de hoy justamente. No sé si tenemos la placa, pero efectivamente lo que vemos acá Mirá. es la asignación familiar, son la cantidad de gente que beneficiarios. recibe esto de beneficiarios sí. de esto, son 4.713.000, AUH 4.377.000, tarjeta alimentar 1.566.000, las pensiones no contributivas 1.400.000, plan protección de trabajo lo mismo, becas progresar 450.000, plan primera infancia, digamos, hay un montón. Mirá lo que es. Si lo vemos al total son más o menos 19 millones y lo del IFE del año pasado habían sido Ahí lo 8 tenés, mirá, millones de son personas. 18 millones y pico de planes y 8 millones de IFE. De IFE que no Santiago, estuvo más ahora, ¿no? Pero ahora volvería, Pero supuestamente. esto es un problema Exacto. estructural. Hoy estaba mirando antes de venir para acá un gráfico, que seguramente vos también lo viste, de Argentina en Datos, donde dice que si los planes sociales en moneda constante, ¿no?, aumentaron 54% en los últimos 10 años. El gasto alimentario también. Pero, Entonces, pero- eso es una muestra de la locura de la Argentina, Pero, ¿cómo hace porque al para mismo salir? tiempo que hicimos eso, la pobreza aumentó. Entonces, el kirchnerismo vuelve a las recetas que ya fracasaron Pero en la Graciela, Argentina. déjame preguntarte algo, porque en esos 10 años estuvo el macrismo 4 años. No quiero caer en nada, pero Macri aumentó los planes sociales. Pero Stanley. Pero Stanley. Un gobierno peronista obviamente aumenta los planes sociales y Macri también. ¿Cómo haces para salir si todos los Yo tipos te que vienen a voy a gobernar decir- dan más planes Yo sociales? te voy a decir una cosa. Vos no estabas en el gobierno, no sos Exactamente. responsable, pero sos parte de una te coalición. voy a dar una explicación, digamos. Aumentó mucho, de los planes sociales que aumentaron, que tampoco fueron tanto, fueron los de la AUH, Sí. que a mí me parece que es el plan, que coincidiremos todos, es el más, te diría, igualitario, porque es que todos los chicos de la Argentina reciban la misma asignación familiar. Era la Argentina del trabajo, cuando todo el mundo tenía trabajo, en tu casa tu papá o tu mamá cobraba la asignación familiar. Sí, sí. No, y Es está eso. sujeto a condicionalidades como que te vacunes, que vayas al colegio, digamos, Exactamente, tiene esas está cosas para el más cuidado de progresivas. los chicos. A mí me Correcto. parece que eso fue lo que aumentó en la época de Macri. Ahora, creo que no se dio esta discusión. Al final llegaron los planes, no me acuerdo cómo se llamaba, que era Esto es lo que vos decías. el plan que trasladaba, digamos, o ayudaba a que el que tenía un plan pudiera El plan generar... Empalme, se llamaba. Empalme, exactamente. Que no funcionó. Que no, se hizo a la última parte del gobierno, Sí. tarde, digamos. Era pasar de plan a trabajar. Así es, y ese Sí. es el desafío que nosotros tenemos que hacer. Lo que hay que subsidiar no es el trabajo, es sí, el que genera haciendo- trabajo, porque hay mucha capacidad productiva y la provincia de Buenos Aires, lo hemos recorrido, Facundo, con Diego, hay mucha gente que puede dar trabajo, que quiere dar Sí, trabajo, Toyota pero quiso dar tiene trabajo y no miedo, pudo. ¿por qué? Por las leyes laborales, por los juicios. Además, Graciela, hay familias donde van por la tercera generación ¿Qué planes? de planes Y lo que no otro trabajó, es de la- chicos que estuvieron viendo como su abuelo y su padre llegaban con un cheque en la mano que les daba el gobierno, no con el sueldo cobrado en la Necesitamos empresa. generar la capacidad, por eso la educación es fundamental para que esos chicos puedan tener lo necesario. Porque Toyota fue un caso que tuvo mucha difusión, pero cuando vos recorres desde Hay muchos. pymes hasta comercios te dicen, no, el problema es que conseguir la persona que pueda llevar adelante Sí. una tarea. Bueno, yendo a lo concreto, hay que hacer una ley de emergencia laboral. Lo primero que hay que hacer en el Congreso, hay una ley de emergencia económica, una ley de emergencia sanitaria y no hay una ley, la que está es solamente para... Va al revés la que está. es, digamos, para no despedir y demás. Pero hay que hacer una ley integral de emergencia laboral, lo primero que hay que hacer. Pero también hay que explicar a la sociedad, por eso lo que venimos a plantear acá es un cambio de paradigma, un nuevo rumbo de la Argentina, porque la Argentina viene involucionando Tremenda, hace la décadas. decadencia es- Tenemos el mismo ingreso per cápita casi que en el 74. Entonces lo que hay que hacer acá es explicar a la sociedad que ningún político va a dar trabajo genuino. Ningún funcionario va a abrir fábricas. Sería lindo, pero sería fácil, pero no es así. Tenemos que sincerarnos. No es que llegas vos al Congreso y... Sí, por eso. Vamos a trabajar en la ley de Bueno, está emergencia laboral, pero hay que sincerarlo. El mundo cambió. El mundo se basa hoy en la educación, en la ciencia, la tecnología, en la innovación y la vinculación con la producción. Si nosotros no hacemos una revolución como fue la reconstrucción democrática, en ese sentido, acá vamos a seguir
curando los síntomas o emparchando. Tenemos que hacer un cambio de paradigma total del país y para eso estamos acá en esta batalla y para eso dimos el paso a mucha gente, no para hacer más de lo mismo, las mismas fórmulas de siempre, prácticas de siempre, con lo mismo de siempre. Acá hay que hacer una verdadera rebelión y revolución en una nueva dirección del país, porque el mundo cambió y la Argentina, si quiere competir en un mundo interconectado, basado en las ideas, tenemos que volver a estimular esto. Sí, y esto es nutrición, educación. Parece aburrido. No. Pero te voy a contar, ¿puedo contar ejemplos? Aburrido, ¿Puedo contar ejemplos? Sí, pero el cerebro de los chicos hoy, en el conurbano que vos recorres y vos también, está complicado, por la falta de morfina. Es una lucha que venimos planteando desde hace años y es una de las ese cosas es el tema que tenés vos como... Es una de las cosas que me animó a dar el paso, porque Claro. venimos hablando de esto hace años, que en la Argentina había malnutrición mucho antes de la pandemia, había falta de ¿Qué educación. le pasa al cerebro de los nenes hoy que no comen en el conurbano? No solo es una moralidad, sino es una hipoteca social, porque la economía del mundo hoy es lo que tenemos acá, los que las sociedades crean. Nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz productiva que hay que cambiarla, hacerla mucho más elaborada. Nosotros tenemos que exportar más valor agregado en el campo, en los productos del campo, en los servicios, en la industria. Y eso es un cambio de paradigma. Lo que estamos planteando acá es un cambio de paradigma. Mientras tanto hay que cubrir y ayudar a los más vulnerables. Pero si nosotros no hacemos este cambio de paradigma en el siglo XXI, vamos a estar administrando más pobreza. Y nosotros tenemos que alguna vez por todas empezar a generar riqueza en la Argentina. Y si queremos generar riqueza, tenemos que invertir en desarrollo humano, investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. ¿Por qué no tenemos boleta única? Otra vez el papelonazo del domingo, que faltaban boletas por todos lados. ¿Y por qué no tenemos ficha limpia? Si pues, cortitos esos dos temas. Bueno, porque no hemos conseguido tener la cantidad de diputados. Yo soy muy optimista con el tema, con los dos temas, pero fundamentalmente con la boleta única de papel, porque hemos consensuado un proyecto único. Todos, de todos los partidos lo han firmado, Mayra Cresto por el Frente de Todos, por el socialismo, o sea, todos los bloques que representamos, estamos representados en la Cámara de Diputados y apuesto y apelo al que se trate. Yo creo que hay muchos dirigentes en la Cámara de Diputados que van a apoyar ese proyecto porque ahorra plata. Escúchame, 3.000 millones de pesos se podían haber ahorrado, podemos dedicar a... Pero lo más importante es que gane la voluntad popular, no la maquinaria política. Lo más importante es que es la voluntad popular y no muchas veces la maquinaria política. Le da transparencia a la elección y lo otro, y que es lo más importante, también es el cuidado de la ecología, porque no sé, han sacado ahora cuántos árboles se talan para hacer esa locura que aparte en pandemia es una cosa que... Pero más yo la veía, pobre Cynthia Otton, que creo que quedó afuera. Nos roban, no están las boletas. Eso atrasa 60 años, ¿viste? Llorando los candidatos de los partidos chicos. Parte del problema de la Argentina son las miserias de la política. Claro. ¿Pero estás de acuerdo? Pero obvio, lo primero que hay que hacer, además de la ley de emergencia laboral, es ley de boleta única y ficha limpia también. Ficha limpia también, sí. Aparte, votaron, mira, 22 millones de personas. Poné que se hayan imprimido 3 padrones, digamos, mínimo para hacer campaña. Se imprime, para que tengas una idea, los partidos grandes imprimen entre 2 y 5 padrones. Claro. Bueno, 5 padrones, son 100 millones de boletas. Es una locura. Bueno, lo último, y ya vamos al pase con Alfredo, mientras hablamos de las elecciones y todo eso, muchachos, 27 millones de personas todavía no recibieron la segunda dosis, porque dijeron septiembre era el mes de la segunda, o agosto era el mes de la segunda dosis. Agosto. Agosto, ya estamos en septiembre, creo. Sí. Bueno, hay 27 millones de personas que no recibieron la segunda dosis. No sé, vos como ex ministra de Salud, si querés decir algo, pero apuren, ¿no? Que es vergonzoso, y es vergonzoso que Argentina haya rechazado las vacunas. Y eso también me parece que ha sido muy doloroso, porque hay muchas personas que murieron. Es una vergüenza, porque Alberto había dicho, yo no me olvido, en septiembre todos vacunados. No, todos vacunados. Voy a cuidar la vida de los argentinos y compró vacunas con criterios ideológicos, con intereses económicos, rechazó 13.300.000 vacunas de Pfizer. La verdad no se entendía la semana pasada la ministra festejando que había recibido 100.000, si eran tan importantes las 100.000, claro. ¿Por qué no rechazó las 13.000? ¿Un cierre breve? Sí, el manejo de la pandemia fue desastroso. La pandemia se debe evaluar en muertos por millón de habitantes, un desastre. En el manejo de la vacuna, antes había cuello de botella porque no llegaban, a pesar de que Pfizer hizo parte del estudio acá. Ahora hay cuello de botella porque no se distribuye.
el impacto económico. Argentina perdió 10 puntos y va a ser uno de los países que menos se va a recuperar en estos años. El impacto psicológico, así que el manejo de la pandemia integral fue desastroso. Bueno, van juntos. Sí, Van. obvio. No, Y vamos a vamos a ganar ganarle al cositas en la kirchnerismo. primaria, ¿eh? y vamos a Vamos a ganar ganarle y al vamos a ganar del kirchnerismo. kirchnerismo porque vamos a sumar más gente. Hablan en dúo. Claro. Ah, estamos No, porque juntos. el objetivo es cambiar el rumbo. La gente lo que pidió el domingo es cambiar el rumbo de la Argentina, pero para siempre. Porque hay que ganar y transformar. ¿Tu cara aparece en la boleta? ¿El 3 aparece en la boleta? Esa chicanero, No esa sé cómo pregunta voy a ser chicanero, chicanera. pregunto de Pero verdad. por supuesto, ¿cómo no Esa va a aparecer? aparece. Es muy importante. No sé. ¿Es no más sé. grande tu cara o la de Santi? Viste, empezamos con la pelea de ti. Ellos piensan, no sé si ellos dos, pero en general la política piensa, che, mi cara, ¿cómo Mi no está cara. acá? Quiero estar adelante. Al otro en blanco y negro, a mí en color así. Yo te aclaro que como Vos no, nunca vos tengo no. nada, así que... No, pero vos A Tigre le van a poner un mechón, ¿viste? Perdón, Cómo se le- hay boletas de gobernadores donde aparecía el gobernador y ninguno de los Sí, candidatos. claro. Eso es vergonzoso, porque encima de todo eran candidatas. vergüenza. Entonces muchas de nosotras que peleamos para la igualdad de género... Vos no te puedes quejar, fuiste primera candidata a diputada, le ganaste a Cristina, a la candidata de Cristina Vallejo, y ahora segunda y candidata a saqué diputada. más votos que Cristina también. en Por esa eso, elección. ¿no fuiste la candidata a diputada la que más votos sacó? Sí. Bueno, no te puedes quejar. Gracias, Graciela. Gracias, Un placer. Facundo.